Cada segundo que te recuerdas a ti mismo atraviesas la eternidad. Con esta frase queremos comenzar el tema de hoy, que se denomina los esfuerzos y que significa que para el despertar de la conciencia, primero que todo necesitamos estar en recuerdo de sí, y estar en recuerdo de sí implica realizar esfuerzos, porque el recuerdo de sí no es una fuerza natural, ni nace del, digamos, de la pasividad, sino que nace de la actividad, de un esfuerzo consciente. En el tema anterior hablamos sobre la fuerza C, decíamos que la fuerza C es esa energía divina que está ahí para ayudarnos, ayudar a todo aquel que quiere despertar conciencia, pero no basta con esa fuerza divina, no es suficiente que esta fuerza nos envíe choques o dificultades para que nosotros salgamos del sueño y de la fascinación que tenemos con nuestros problemas, con nosotros mismos, porque siempre estamos hablando de nosotros, hablamos de lo que nos sucede, de lo que nos pasa, de nuestras demandas, y vivimos pensando en torno a nuestra personalidad. Y olvidamos que lo más importante, el factor más importante del despertar de la conciencia es recordarse a sí mismo. Y recordarse a sí mismo es un acto consciente que implica esfuerzo. Por lo tanto, lo primero que uno debe realizar cada día, en la mañana, apenas se levanta, es entrar en ese estado de recuerdo, recordarse a sí mismo y luchar todo el día, hasta la noche, para tratar de sostener ese estado de recuerdo de sí. A veces no es fácil hablar sobre el recuerdo de sí porque el recuerdo de sí es algo activo, es algo real, no es algo muerto. Implica estar aquí, estar ahora, y es lo más valioso que podemos nosotros rescatar de la vida. Vamos a ir leyendo acá unos apuntes con respecto a este tema, una ayuda a memoria, y vamos a ir haciendo algunos comentarios aquí con nuestros contertulios, con José Antonio, con Jorge, con respecto a este tema de los esfuerzos que debemos hacer todos los días, desde la mañana que nos levantamos hasta la noche, para tratar de permanecer el mayor tiempo posible en este estado de recuerdo de sí. Cuando nosotros estamos en el presente, en el aquí y en el ahora, tenemos una existencia real, y es en esos momentos que la fuerza C nos puede ayudar. La, a veces pasan periodos largos de nosotros que estamos completamente a oscuras, fascinados con nosotros mismos y con la fantasía. ¿Qué es la fantasía? A veces, recuerden esos tiempos muertos que uno tiene en el día. Uno tiene tiempos muertos, supongamos uno va en la micro haciendo un viaje, ¿y qué está pensando? Está pensando, por ejemplo, un hombre piensa en una herramienta que le quiere comprarse, piensa en cambiar el auto, y ya se ve manejando el auto, y hace una serie de actividades durante el día, puede estar trabajando, haciendo cosas, pero con esa fascinación, con esa fantasía que nos roba una enorme cantidad de energía, en vez de estar en ese momento recordándonos, estando ahí presente, respirando el instante, el instante preciso y precioso que va a ser rescatado por la divinidad. Ese momento no se pierde cuando uno está aquí y está ahora. Es lo más valioso. Pero nosotros vivimos identificados con nosotros mismos y a la vez inmersos en nuestras fantasías. Nuestras fantasías hacen que el recuerdo de sí sea muy escaso, y pasan a veces horas, a veces incluso pueden pasar días sin que nos recordemos a nosotros mismos. Pero como la fuerza C nos quiere ayudar, cada cierto instante nos saca de esta fascinación, de esta dormidera, y como se dice en términos del cuarto camino, nos topea o nos manda conflictos, nos manda dificultades que nos hacen a nosotros recordarnos a nosotros mismos, porque recuerden que cuando uno está en apuros, está en dificultades, de lo primero que se acuerda es de la divinidad, se acuerda de esa parte divina que está dentro de uno. Pero de lo contrario,
no lo hace. De lo contrario, uno sigue inmerso en sus fantasías, sus proyectos y en esa indulgencia que tenemos con nosotros, ¿verdad? Somos muy autoindulgentes, siempre nos estamos justificando todos nuestros actos, por malos que sean, por deficientes, por negligentes que sean, porque nuestros actos son, es decir, nuestra vida en general, si nosotros sacáramos una fotografía de ella, abunda la negligencia. Y vamos a remitirnos y vamos a hablar desde el punto de vista del estudiante esotérico, espiritual, que quiere hacer un cambio en su vida y que pasan los días, pasan las semanas, los meses, los años y no hay cambio en su nivel de ser, porque para que haya un cambio en el nivel de ser debe haber un cambio de conciencia, y como para todo cambio de conciencia primero se debe estar en recuerdo de sí, y eso es algo que implica esfuerzos conscientes. No podemos nosotros realizar un cambio de nivel de ser si no nos esforzamos. Debemos hacer un esfuerzo. Vamos a ir leyendo unos aspectos. Aquí dice que la máquina o el cuerpo no se mete presión, es decir, no le interesa el recuerdo de sí. Y para que el recuerdo de sí esté presente en nuestras vidas, la presión debe venir no de la máquina, porque el cuerpo físico le interesa comer, divertirse, alimentarse bien, disfrutar de los placeres de la vida, pero no le interesa el recuerdo de sí. Y esa presión debe provenir de tener una meta. ¿Y cuál es la meta que nosotros debemos tener como estudiante, como alguien que quiere activar su conciencia? La meta que nosotros debemos proponernos es no olvidarnos de nosotros mismos. Y para concretarla vamos a realizar constantes esfuerzos durante el día para no perder esa conciencia. Es un propósito, es una meta, es un desafío que nosotros nos vamos a plantear nosotros mismos para con nosotros mismos, que va a empezar desde la mañana hasta las últimas horas del día, intentando no caer en el sueño de la conciencia. Es obvio que vamos por momentos, y de hecho por la mayoría del tiempo vamos a caer en el sueño profundo de la conciencia, porque basta escuchar un bocinazo, un sonido, la televisión, el teléfono que suena, un familiar, un compañero de trabajo que te habla, que te saca de contexto, porque la máquina es mecánica, somos seres mecánicos. El 99% de nuestra actividad diaria es la de un robot. No, nosotros, el recuerdo de sí no le sucede a nadie. El recuerdo de sí hay que producirlo, no nos viene del cielo, nace del esfuerzo que nosotros realizamos para que actúe en nosotros. Por eso decíamos que la influencia C nos da esos golpecitos que son, ya sabemos, esas dificultades, esas vicisitudes que nos sacan de este sueño. Entonces, el recuerdo de sí para nosotros debe ser un reto diario. Porque no somos conscientes que el recuerdo de sí a veces, o pensamos nosotros dentro de nuestra negligencia, que el recuerdo de sí es difícil, decimos, es muy difícil. No, decimos, está más allá de mis capacidades. Es verdad, está más allá de la capacidad. No bastan los esfuerzos, sí que se requieren súper esfuerzos, pero el día no tuvo ningún valor si nosotros no hicimos ese esfuerzo y no nos autoobservamos que fuese por algunos minutos en el día. Si nos logramos recordar, estar presente, aunque fuese algunos minutos en el día, eso ya fue un triunfo y ese día ya valió la pena. Este tema suena redundante. Acá en el canal constantemente estamos hablando de recuerdos y vamos a seguir en esta temática, porque lo que queremos es sentar las bases para el despertar de la conciencia. Como decíamos, la mayor parte del día de un hombre común y corriente pasamos por el olvido de sí y pasamos por la famosa fantasía y la autoindulgencia. El recuerdo de sí es el único reto en la vida que no es mecánico, por eso es tan valioso. El despertar requiere esfuerzos y más perseverancia
qué valor. Es decir, la perseverancia es una virtud muy importante para conseguir el recuerdo de sí. Perseverar, tener esa constancia, esa fuerza interior para constantemente estar recordando y tomarle cariño a esa práctica, tomarle amor a esa práctica del recuerdo de sí. Pues, la conciencia no le regala nada a nadie. La conciencia se gana con esfuerzos y más aún con super esfuerzos. La ayuda de la fuerza C y con la ayuda de la fuerza C, por supuesto. Se debe actuar con el sentido común y no pensar tanto en uno mismo y ser tan autoindulgente y tan individualista. A veces en vez de estar pensando cosas, es mejor salir a caminar, hacer deporte, tomar un libro y leer, poner una música. Eso es más valioso que ponernos a divagar. Por eso se dice que cuando uno está solo es cuando más mal acompañado está. Un poco aclararle a las personas cómo es el vivir el momento, porque quizás hay personas que no lo tienen bien claro, que es tratar de estar observando lo que hay alrededor nuestro, lo que está pasando por ejemplo, aquí estamos sentados, que yo miro que hay aquí un micrófono, están tus lentes, observar el lugar, observarse uno mismo, lo que está pasando dentro de uno, y, y explicar un poquito qué es eso de vivir el momento en el fondo, o preguntarse, bueno, ¿por qué estoy acá? ¿Cierto? Correcto. Y, ¿Qué? y eso, ya que tú estás haciendo ya, desmenuzando un poquito la técnica, importante que uno se pueda apoyar en la respiración. Es decir, mientras estamos aquí conversando, intercambiando ideas con José Antonio, creando un video para ustedes, estar consciente que estamos aquí, la hora que es, el lugar físico que ocupamos, las cosas que nos rodean, los estados interiores, cómo me siento en este momento, en qué posición estoy sentado, tengo los pies cruzados, estoy aquí, estoy ahora, la sensación de mi peso corporal, los ruidos que siento, eh, el esfuerzo constante de estar aquí y que sobre todo que nuestra mente no se escape, porque nuestra mente siempre se está escapando, hay que estar acá. Entonces una de las formas de anclar la atención al presente es hacer todo poniendo atención a esa respiración, a ese inhalar y exhalar natural, pero acompañando esa respiración, siendo consciente de esa respiración, controlar la respiración. Otra cosa importante, te voy a pedir que tú nos des ejemplo de eso de que a veces nosotros tenemos ese afán de andar apurados y de abarcar muchas cosas, y ninguna de esas cosas las hacemos bien. Y lo peor de todo, nos estresamos porque queremos cumplir aquí, queremos cumplir allá, y digamos, la enseñanza nos dice que lo mejor es hacer una cosa y hacerla bien. Bueno, hacer una cosa a la vez, concentrado, eso es lo que es tener una sola actividad hablemos así, en la mente. Lo que pasa es que hoy en día la educación enseña que una persona que tiene muchas cosas, por ejemplo, hablando por celular, y manejando o trabajando en el computador, es más eficiente. No sé o cocinando y hablando con otra persona, o leyendo un libro y cocinando, una cosa así, es como premiado porque se piensa que la persona tiene mejor, aprovecha mejor el tiempo, pero en el fondo eso es dispersión y eso nos adormece más, nos mantiene con la conciencia más dormida. Entonces uno para eh, comenzar este proceso del despertar, del verdadero despertar, primero tiene que empezar a concentrarse, o sea, hacer una actividad. Por ejemplo, si yo voy a lavar esta cuchara, es lavar la cuchara, estar concentrado lavando esta cuchara, que significa mojarla, limpiarla y terminar de lavarla. O sea, iniciar algo y terminarlo. Esa es la clave de este trabajo. O sea, cada cosa que hagamos lo iniciamos y lo tenemos que terminar.
y el tiempo que nos tomemos, eso no importa, porque si lo hacemos apurado también nos va a llevar a que nos durmamos y hagamos las cosas mecánicamente. Entonces, uno tiene que partir con eso, irse disciplinando. Ya, hoy, ahora lo que voy a hacer es lavar. Más tarde voy a barrer. Después voy a cocinar. Entonces, primero me dedico a lavar, concentrado en eso. Después termino esa actividad y comienzo a barrer. Barro y luego termino esa actividad y ya puedo partir con otra actividad que es el cocinar. Pero cuando yo estoy barriendo no puedo estar pensando en qué voy a cocinar. Esa es la clave. O sea, estar ahí viviendo el momento de cómo barro, cómo limpio, muevo la escoba, etcétera, etcétera. Entonces, después cuando cocine, estoy ahí cocinando, pero si estoy pensando, O sea, que, por lo que tú nos dices que ese orden que uno se establece, que uno se esfuerza, nos trae un control sobre nuestra vida. es que ese orden nos va a permitir, eh, lo que tú dices, empezar a vivir el momento, ese orden, porque la mente la comenzamos a calmar. Pero si la mente está haciendo, por ejemplo, está lavando y está pensando en lo que conversó uno en la mañana o que tengo que ir a comprar tal cosa, uno está, la mente la tiene mecanizada, la tiene en una charla interior. Entonces, la única forma de comenzar a ordenar esto y de vivir el momento es que uno se empiece a ordenar en sus actividades durante el día. Esto es difícil porque nosotros hemos sido programados justamente para ser personas dispersas. Hemos sido programados y con hoy en día con todo el avance tecnológico en dispositivos, más dispersos estamos. Que estamos viendo la televisión y estamos estudiando, que estamos viendo el celular y estamos conversando o estamos almorzando y estamos mirando el celular. Estamos haciendo dos actividades, o tres, o cuatro, o cinco, y en el fondo estamos mecanizados como una maquinita, como un robot. Entonces, Correcto. la única forma de salir de esa mecanicidad es haciendo una actividad a la vez. Obviamente que es difícil porque en estos momentos estamos formados de la otra forma, de esa forma de hacer muchas cosas a la vez, de pensar, Y hacerlas mal. claro, al final sale mal, hay accidentes, Exacto. nos cansamos, nos aburrimos, Sí. porque nos aburrimos, nos cansamos, tenemos accidentes. Y a veces hacemos las cosas de mala gana. En cambio, si uno empieza a hacer una cosa y la termina, después empieza la otra y la termina y concentrado en eso, no pensando en otra cosa, claro que mejora todo. Mejora em, mucho y uno pierde menos energía, porque aquí la clave es tratar de tener energía. Hay un proverbio árabe que viene más que árabe, es sufi, que dice, solo pon atención a la punta de tus zapatos. Y eso se refiere a que cuando uno sale, por ejemplo, a la calle, o cuando uno eh, va con toda la atención en el propósito por el cual salió. Es decir, no, nada lo va a distraer. Entonces eso nos ayuda mucho a cumplir con el propósito del recuerdo de sí, porque una de las cosas que nos arranca el recuerdo de sí es la fascinación por lo que nos rodea, ¿verdad? Entonces si uno tiene una disciplina, vamos a hablar de ese tema de la disciplina, es un tema muy importante que vamos a abordar más adelante en profundidad, pero ahora una de las cosas que uno debe realizar, como decía José Antonio, es no llenarse de labores ni de metas, decir, hoy día voy a hacer esto, otro, voy a apagar la luz, voy a hacer este trámite, porque al final no hacemos nada bien. Propongámonos hacer eh, pocas cosas y bien hechas y estar presente en ese lugar. De esa manera no vamos a tener un desperdicio enorme de energía. Y cuando salgamos a hacer o cuando estemos realizando una de esas labores, estemos con todo nuestro espíritu, con nuestra alma en ese lugar, ahí presente. Si vamos a hacer un trámite y vamos a desplazarnos del punto A al punto B, no nos distraigamos entre lo que hay entre el punto A y el punto B. Vayamos directo a lo que vamos.
Y para no olvidarnos de nosotros mismos, vamos a estar ahí atentos a nuestra respiración, acompañando la respiración con nuestra atención y siempre sin olvidarnos de qué, de la fuerza C, de la presencia divina en nosotros de instante en instante. La verdad que nosotros, el trabajo en el despertar de la conciencia no es un trabajo fácil, es un trabajo difícil. Han venido innumerables maestros a enseñar el camino en forma metafórica, han venido muchos maestros, pero el maestro, ¿qué es lo que hace? El maestro transmite el conocimiento, ¿cierto? Aquí dice una frase que se las voy a leer para comentarla. Dice, un maestro solo puede comunicar el conocimiento. Un maestro no puede comunicar el ser. Es tu responsabilidad, ser las palabras. Es decir, una palabra de un maestro puede para ti significar mucho o no significar nada, porque es una vivencia. En una escuela de regeneración, una escuela para el despertar de la conciencia, lo que se busca es la experiencia directa, eso que queda grabado en todos los átomos de tu alma, eso que trasciende la muerte y que no se olvida y que va a permanecer, y cada vez que tú la traigas a la memoria va a producir una emoción superior. Muchos estudiantes, muchos entusiastas de los estudios psicológicos o espirituales son apurones, impacientes y no tienen esa perseverancia y quieren resultados rápidos. Y esto no es así. El trabajo comienza en la mañana, a primeras horas del día, apenas uno abre los ojos, recordándote a ti mismo. Y los esfuerzos que haces durante el día son los que te van a dar los resultados después. Esos esfuerzos constantes durante todo el día por estar presente, por no olvidarte. Y todos esos momentos que rescataste durante ese día, que en los cuales estuviste presente, es el triunfo. Y recuerden, el recuerdo de sí es acumulativo. ¿Qué significa? Que entre más te recuerdes a ti mismo, más podrás recordarte a ti mismo. Es decir, no es tiempo perdido. Todo ese esfuerzo que tú inviertes de instante en instante en recordarte a ti mismo se acumula en el fondo de tu conciencia, y eso te permite después recordarte con mayor naturalidad. Por eso que no debemos cansarnos, y para eso también está la fuerza C. La fuerza C es muy sabia y le interesa que estos individuos despierten conciencia, y por eso está ahí la fuerza C, trabajando para ayudarnos a despertar. Aquí hay una frase bien bonita que podemos reflexionar. Dice, la seriedad del trabajo, o sea, la seriedad con que nos tomemos el trabajo, es proporcional a la comprensión de la profundidad de nuestro sueño. Es decir, una persona que no se dé cuenta que está dormida, o que no haya caído en lo profundamente dormido que se encuentra, que nunca va a ser serio en su trabajo interior. Es decir, en la medida que nos hagamos conscientes de lo dormido que estamos, vamos a ser más serios, más perseverantes, más constantes en nuestro trabajo interior. ¿Y qué es el trabajo interior? Todo trabajo implica un esfuerzo, eso es física, ¿verdad? Para yo mover un cubo tengo que aplicar una fuerza. Y esto es lo mismo, hay que aplicar una fuerza, hay que aplicar un empuje, y ese empuje es de nuestra atención, de estar aquí, de no irnos. Ahora, hay un enemigo que tenemos nosotros, que también vamos a hablar de eso, que es el ego. Y voy a dar un ejemplo. Y porque es muy importante, hay una parte importante del recuerdo sí, que es la tolerancia. Porque cada vez que nosotros no toleramos, nos olvidamos de sí mismos. Entonces, nos salimos de nosotros cuando no toleramos, por ejemplo, el comportamiento erróneo de las personas que nos rodean, el comportamiento erróneo hasta de los climas. Hay veces nos enojamos porque, pucha, una mujer dice, yo me puse esta ropa y ahora salió el sol y ahora sale la lluvia, y peleamos hasta con el clima, peleamos por todo. Y todo eso nos saca de la hora, nos saca del recuerdo de sí. Entonces, una de las cosas que debemos aprender a ser más reflexivos, no manifestar emociones negativas, podemos sentirlas, pero tratar de no manifestarlas, no olvidarnos. Y ahí es donde uno apela, ¿a qué?
a la fuerza C, a esa divinidad, y le pide ayuda. Hay una ayuda que uno puede pedirle y decirle a la divinidad: elimina esa emoción que estoy sintiendo, esta rabia que estoy sintiendo, estas ganas de patear a esta persona, las ganas de insultar a esta otra persona, las ganas de bajarme del auto y golpear al conductor que va ahí lento. Entonces hay una fuerza interna, hay una divinidad en nosotros que tiene la capacidad de ayudarnos en eso. Por eso que para despertar conciencia se requiere primero que todo proponernos y resolvernos a realizar un trabajo que es primero que todo recordarnos a sí mismos. Y para ello tenemos que hacer esfuerzos y pedir ayuda a Dios o a la fuerza C. Dios nos va a ayudar porque solos no podemos triunfar en este camino. No podemos triunfar sin la ayuda de Dios. Diariamente debemos trabajar más allá de nuestras capacidades para cambiar nuestro nivel de ser. Tenemos capacidad del super esfuerzo, pero no lo hacemos. Es decir, tenemos muchas capacidades, pero no las llevamos, no las explotamos. No sacamos todo el 100% de nuestro potencial. Por eso la fuerza C nos empuja y nos pone en aprietos para que volvamos al redil, volvamos al objetivo principal. Vamos a reiterar. Lo primero, ponerse una meta. ¿Cuál es la meta? Recordarse a sí mismo todo el tiempo que podamos. Esa es nuestra meta. Y debemos esforzarnos por cumplir esa meta. Después, el recuerdo de sí es la batalla perpetua. ¿Por qué? Es una batalla contra nosotros mismos, porque contra nuestras distracciones, contra nuestras pasiones, contra nuestras emociones negativas, contra nuestras reacciones mecánicas, etc. Entonces necesitamos nosotros esa lucha, ese esfuerzo consciente y constantemente estar revalorizando el trabajo y tomándole un cariño a este trabajo. Lo valioso no se obtiene sin esfuerzo. Debemos transformar el sufrimiento para apreciar lo grandioso en las simples cosas de la vida. Ponte la meta de recordarte a ti mismo y haz esfuerzos por cumplirla. Se necesitan esfuerzos para despertar de lo que más allá de lo que podemos comprender. Reiteramos que este trabajo no es un trabajo fácil, no es un trabajo que se pueda realizar de la noche a la mañana. Es un trabajo para toda nuestra vida, para quien así lo decidió, pero este trabajo va dando frutos, va dando alegrías y un sabor que se conoce como el sabor trabajo, que es como un alimento, como un maná que baja del cielo que te dice: sí, voy por el buen camino. Eso no lo podemos explicar con palabras. Y eso nosotros nos va dando fuerzas para seguir adelante y mejorando nuestro trabajo día a día. Es una gran tarea recordarnos todos los días, en situaciones ordinarias como en penosas. Debemos esforzarnos por recordarnos en las situaciones más humildes, porque el recuerdo de sí no tiene impulso propio. ¿Y a qué se refiere? A veces en una situación tranquila, cuando estamos solos, a veces uno puede decir: me es más fácil recordarme cuando estoy solo. Yo diría que es mucho más fácil recordarme que cuando, por ejemplo, el jefe nos llamó a la oficina y nos está retando. Mantenernos en recuerdo mientras estamos siendo juzgados injustamente, o estamos pasando una situación penosa o una situación estresante, es más difícil, ¿verdad? Pero a veces las situaciones más simples, por ejemplo, me estoy lavando los dientes, estoy caminando, me estoy cortando las uñas de los pies, uno dirá: ¿qué de valioso tiene poner atención en estos momentos? Pero tenemos que aprender a que hasta en esas situaciones más humildes, más sencillas, también debemos estar atentos a nosotros mismos. Porque recuerden que el recuerdo de sí se alimenta con el recuerdo de sí y es acumulativo. En la medida que nos ejercitamos en este arte de la observación de sí mismo, de estar presente, nos vamos a ir haciendo más prácticos
y vamos a ir recibiendo mucho más información desde lo alto, desde la fuerza C. Por eso aquí dice, el recuerdo de sí engendra recuerdo de sí. El recuerdo de sí nos hace consciente. Para eso se requieren los super esfuerzos. Los logros más hermosos están a nuestro alcance, pero debido a nuestra negligencia, raramente se cumplen. ¿Y nuestra negligencia por qué ocurre? Porque no tenemos la fuerza ni la determinación para llevar a cabo nuestra meta. ¿Cuál es nuestra meta? El recuerdo de sí. Todo lo demás se va a ir dando gradualmente. A ver, todo empieza por el principio. A veces queremos comenzar nosotros meditando, estando hablando con maestros en los mundos superiores. No. Para llegar a eso, antes debo tener un mínimo control de mi vida. Hoy en día, ¿quién puede decir que tiene control sobre su vida? Al individuo común y corriente le suceden las cosas, le pasan, no genera actos conscientes. Para generar actos conscientes, lo primero es tener un control de nuestra vida. ¿Y cómo nosotros podemos controlar nuestra vida? Con los esfuerzos, con la superación del sufrimiento y, obviamente, con la ayuda de la fuerza C. Es importante, esto lo voy a reiterar porque ya lo hablamos, no colmar nuestra vida de actividades, sino hacer bien lo que hacemos. Nunca te permitas estar tan ocupado, tan apurado, que te olvides de ti mismo. Nunca dejes de hacer esfuerzos. Recuerda tu meta con tenacidad. Y reitero, ¿cuál es nuestra meta? Recordarnos a sí mismos. El recuerdo de sí es acumulativo. Ya lo hemos dicho. Mientras más nos recordemos a sí mismos, más se nos va a hacer fácil recordarnos a sí mismos. Este es un tema que dentro de las charlas que nosotros damos acá en nuestro canal de Meditación Activa nos vamos a topar en diferentes niveles. Por lo que queríamos dejar hoy en claro es que se debe empezar. ¿Y cómo se empieza? Tomando un cuaderno, poniéndonos una meta, ordenando nuestra vida, tomando el control de nuestra vida y esforzarnos porque esa meta se cumpla y sintiendo el sabor de los pequeños triunfos que vamos a obtener a diario en la medida que permanezcamos en ese recuerdo de sí. Para los que no nos conocían, estamos en diferentes plataformas como Facebook, estamos en Instagram, estamos en TikTok. Ahora José Antonio me dice que estamos en Spotify y por supuesto en YouTube. Cualquier consulta, cualquier pregunta, aporte que ustedes quieran realizar sobre este tema, lo pueden hacer, dejarlo en la cajita de comentarios. Si no se han suscrito, por favor, suscríbanse, denle a la campanita para que les lleguen notificaciones semanalmente. Estamos sacando videos con esta maravillosa enseñanza y también les pedimos que si esto ha sido de su gusto, le den su like porque eso nos ayuda mucho a llegar a otras personas. Espero que haya sido de su agrado. Dudas y consultas en la caja de comentarios y nos vemos en la próxima.